Empezar a grabar. Bueno, ya está grabando. Buenas tardes a todo el grupo. Vamos a dar inicio a la clase. Hemos tenido media tarde para hacer el trabajo colaborativo, como lo habíamos convenido en la clase anterior, y ahora vamos a continuar con la presentación de las conclusiones de los grupos que se habían comprometido a presentar. Entonces creo que era el grupo número 1 para que por favor comparta la información en la pantalla. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? ¿Sí está visualizando la pantalla? ¿Sí estoy compartiendo pantalla? Sí, Sí, ahora Lisette, sí está perfecto. ya se puede ver, ajá. Entonces comienzan cuando quieran. Profe, regálenos 5 minuticos, por favor. Listo, estamos pendientes. Apenas estén, empiezan.
Muy buenas tardes. Profe, ¿me escucha? Compañeros. Sí, señora, se la escucha Sí. perfectamente. Sí, señora. Bueno, profe, voy a ir presentando el grupo. En este momento está nuevamente reiniciando el celular la compañera Melba, porque ya está en un municipio donde no hay muy buena señal. Entonces voy a ir presentando el grupo, ¿listo? ¿O ya está conectada Melba y Brigitte? Compañeras, Lisset. Sí, yo sí estoy aquí, Rocío. Estoy compartiendo pantalla, entonces voy a estar en el trabajo. Listo. Y Melba y Brigitte, ¿ya están también listas? Compañeras. Compañeras, ¿me escuchan? Profe, o le damos la palabra al siguiente grupo, le damos el espacio al siguiente grupo y nosotros quedamos de segundos. Pero si el segundo grupo tampoco está listo, entonces ahí perdemos mucho Claro. tiempo. Entonces mejor empiecen ustedes y hagan lo que van a hacer, háganlo ustedes, porque ya les hemos esperado bastante y la idea era que teniendo toda la semana y media tarde para Sí. hacer este trabajo, pues estuviera No, listo. profe, es que ya incluso nosotros ya lo subimos a Moodle, profe, ya está subido lo nuestro. Lo que pasa es que Ajá, tienen problemas con el internet. Entonces, vamos a iniciar nosotros. sí, mejor. Sí. Muy buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes, profe. Cordial saludo para todos. De igual manera, pues felicitar a los compañeros que jugaron el día de hoy. Ganaron, les fue muy bien. Muchas felicitaciones. Dios quiera que pues sigamos ganando los otros dos partidos que nos faltan, ¿no? Bueno, la actividad número 3 está el grupo número 1, que es la actividad número 3, está conformada por Brigida Alejandra Bastidas, Melba Mariela Vela Hurtado, Lisette Geraldine Parra y mi persona, Gladys Rocío Córdoba. Pase, por favor, a la siguiente diapositiva. Baje, por favor, Lisette. Listo. Listo. Bueno, profe, compañeros, referente al trabajo, em, referente al trabajo, a nosotros nos habíamos repartido por puntos. El punto que a mí me toca la exposición es el punto 2, perdón, es el punto 1 donde dice haga un resumen crítico de la lectura de Hotwell, 1982, y en el siguiente sitio web teníamos que nosotros leer la lectura y de ahí sacar un resumen crítico. El Estado es la unión de dimensiones que no pueden funcionar por separados. Por otro lado, está la parte política que hace referencia a las condiciones que hacen posible la organización política de acuerdo a las características, comportamientos particulares y grupales que hacen parte del proceso político. Debido a que está determinada los cambios en la gobernabilidad, producto de las áreas políticas y por otra, la opresiva, puesto que es imposible gobernar o controlar un Estado sin que haya reglas, entidades e instituciones o personas que se encarguen de dirigir el comportamiento de la sociedad. Un ejemplo claro de ello es la necesidad de la existencia de la política, quien se encarga de hacer cumplir las normas que benefician la convivencia.
Por otro lado, esta es la parte administrativa y la neutra. Por más que desee, quienes controlan el Estado tienen tipo de ideología marcado. La mayoría tienden a ser socialistas. El Estado es un estado de clase para Marx. El proletariado se constituye en una clase debido a la lucha contra los capitalistas. Explotación laboral, la existencia de explotadores y explotados, además de la lucha diaria que enfrentan quienes trabajan por un suelo. Dicho de otra forma, la clase obrera se establece ella misma como sujeto en un medio de su batalla contra el capitalismo. Existe una dificultad para explicar la división crítica de la administración pública, porque se debe comprender el área imparcial y metodológica de la administración, de la distribución administrativa, y aclara que la administración del Estado es una fracción de la lucha de clases. Es por ello que no solo se debe reprochar la administración, sino indignar por la normatividad y los movimientos correctos de la administración. El rasgo principal de la organización administrativa es aquel Estado. Nace en la sociedad porque se relaciona tanto con uno de los miembros de la sociedad y con el conjunto de ellos conviviendo en sociedad. La definición de ciudadanía se construye después de apartar la dimensión política de la económica. Lo que está en medio del capitalismo, el hecho de considerar a los hombres como ciudadanos proyectados con los mismos derechos y deberes, involucra una actividad que honda y que se está en contra del clasismo. Otra de las características del Estado es que dentro del trabajo se encuentra organizado, pero entender estas divisiones es una tarea compleja, no desde el punto de vista racional, sino desde la integración de la lucha de clases. Esta cuestión se fundamenta en distintos estudios teóricos acerca del Estado, apuntado a que se debe ahondar en estos, para de esta forma llegar a entender de manera clara los alcances políticos de las formas y cambios administrativos. Muchas veces la opinión y la lucha de clases obrera no son tenidas en cuenta durante la toma de decisiones que afectan su posición dentro del Estado. Para que el proletariado se convierta en el objeto de estudio, es necesario tomar en cuenta los pensamientos de algunos actores autonomistas y hacer un estudio a la administración en relación a la lucha por el fragmentismo y descomposición de la clase obrera. Si se intenta ver la administración pública desde la mirada de la lucha, es posible notar la forma en la que el Estado produce divisiones sexuales en el proletariado. Es por ello que debe comenzarse a escuchar con atención las apreciaciones femeninas del Estado y analizar su importancia en la estructura administrativa. Es trascendental entender la política de diferentes puntos de vista, sobre todo desde el análisis administrativo cotidiano para reducir los conflictos. Es importante de igual forma comprender la relevancia de los acuerdos y dilemas administrativos como una fracción del conflicto en la sociedad y en la relación opuesta, Estados, trabajadores del Estado. Por ello, se hace necesario construir una teoría desde la perspectiva de los dilemas sobre la transformación del trabajo. Le doy paso a mi compañera Melba, si ya llegó, o pues continuaría mi compañera Lisset. Muchas gracias. Continúo yo, Lisset. Siga, Lisset, siga. Lo que me correspondió fue hacer una crítica argumentativa
sobre cómo funciona el estadio en Colombia. Em, Desde un punto de vista personal, el Estado colombiano está constituido por dimensiones que no pueden separarse. Cuenta con alcaldes, gobernadores y por el presidente. Ellos se encargan de tomar las decisiones importantes que afecten a la sociedad. Es un país democrático en el que la ciudadanía elige a sus mandatarios. Aparentemente hay una buena estructura legal que apoya al ciudadano. El poder no está centralizado, es decir, cada departamento o municipio tiene la facultad de tomar decisiones que afecten su territorio. Todos los colombianos a partir de los 18 años pueden hacer uso de su derecho al voto sin excepciones y es un estado pluralista. Esto quiere decir que respeta la forma de pensar de las diferentes organizaciones. Estas organizaciones políticas se dan gracias a la particularidad de características que presenta cada grupo u organización. Como por ejemplo, cada departamento tiene sus propias costumbres, tiene sus propios acentos, creencias que los diferencian del resto. Además, cuenta con un sistema de gobierno que regula las normas y controlan el comportamiento de los civiles a través de diferentes instituciones que velan por los intereses de la comunidad. Por ejemplo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se encarga de proteger y velar por los derechos de los niños. Este se guía por la normatividad que protege a los menores de edad. La administración del Estado, por más que se desee, no es neutral, debido a que cada integrante de las organizaciones tiene la libertad de elegir la ideología que considere pertinentemente elegir. Además, a diario se presenta la lucha de clases que reclaman sus derechos como los trabajadores. Aunque se pretende acabar con la marcada diferencia entre explotadores y explotados, es complicado porque las condiciones económicas son un determinante que permite a una parte de la sociedad imponer condiciones para ocupar un cargo laboral y a otra elegir sin hacer parte o no de ese sistema laboral, por ocupar un cargo laboral y a otra elegir si hacer parte o no de ese sistema laboral. Por más que se quiera, jamás se podrá borrar o atenuar las brechas sociales. Se puede afirmar que la administración pública en Colombia parte de las luchas de clase, puesto que el Estado mira las necesidades de cada sector para distribuir los recursos que tienen en su poder. Sin embargo, no todos los que se encargan de distribuir estos recursos cumplen con sus obligaciones a cabalidad. La corrupción está en el orden del día, impidiendo que se cumpla con deberes estipulados por las normas estatales. Esto no solo ocurre con los recursos, sino también con los cargos públicos, que muchas veces son negociados por las personas que se encuentran al mando. El Estado colombiano reconoce a cabalidad tanto los derechos de los hombres como los de las mujeres. Es por ello que la mujer va tomando cada vez más poder en sectores en los cuales antes mm, era casi imposible desempeñarse, debido a la discriminación de género, y los hombres de igual forma van desempeñando labores que no se les asignaba por cuestión de ideología de género. Las labores domésticas, por ejemplo, ya no es solo cuestión de mujeres y los cargos políticos ya no son exclusivos de los hombres. Dentro del Estado colombiano, el trabajo se encuentra organizado jerárquicamente de acuerdo al reconocimiento de derechos y condiciones laborales seguidas por la lucha de clases, necesidades que debieron ser escuchadas porque gran parte de la población pertenece al proletario, es decir, personas que trabajan por un sueldo. La administración pública ha creado división de género en el sector laboral. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que la mujer también cumple un papel importante dentro de la administración, debido a que la mujer por naturaleza es buena administradora. Además, es necesario tener diferentes puntos de vista y entender las diferentes posturas para evitar conflictos. El municipio
De Pasto, al igual que el Estado colombiano, está organizado en grupos de acuerdo a particularidades y características que los hace diferentes. Por ejemplo, los barrios se organizan de acuerdo a estatus social y también se rigen por normas que regulan el comportamiento. Por ejemplo, es importante respetar la tranquilidad de sus vecinos, razón por la cuando un ciudadano escucha música a altas horas de la noche y con volumen demasiado alto, pueden hacerse acreedor a una multa, razón por la que la autoridad puede intervenir ante este hecho para conservar un ambiente de calma y tranquilidad. En Pasto, al igual que en el Estado colombiano, también se presenta el sexismo en el desarrollo de ciertos trabajos. Por ejemplo, la venta de comida callejera es un trabajo que en gran parte de la población es ejercido por mujeres, mientras que el conducir un autobús o un taxi es una tarea que en gran medida se desarrolla por los hombres. Aunque siempre se luche por adquirir más libertades, no se puede negar el hecho que para que se desarrolle una buena administración es necesario que haya una buena legislación y estructuración de poder, porque no todo se puede tener el control y tampoco se puede ser controlados. Gracias, le doy paso a Melba. Muchas gracias, compañera. Bueno, en primer lugar, pues un cordial saludo para todos los compañeros, de igual forma al eh, orientador a cargo de esta materia. Eh, Importante pues resaltar que la temática que nos ha correspondido es muy importante tanto en la vida pública como en la vida privada, ¿no? En el mundo, en la organización privada. Entonces nosotros pues hemos destacado la forma de organización según la burocracia, según Max Weber, ¿no? Lo cual él menciona que es muy importante pues tener unas precisiones claras como es la precisión, la celeridad, la regularidad, la exactitud y la eficiencia. Con estos preceptos, pues es claro observar que el ideal de la burocracia es tener una organización eficiente y de calidad, ¿no? Con el fin de ofrecer un buen servicio a la comunidad desde el sentido de la prestación de un buen servicio. En este sentido, pues podemos observar que según la burocracia y según Max Weber, pues lo que ella necesita o requiere es llevar a cabo unos procesos de forma adecuada, de forma eficiente y que estos procesos pues tengan pues una organización cronológica, ¿no? Para que los procesos se desarrollen de la mejor forma, ya que un proceso en el cual se desarrollen los estándares del diagnóstico, de la planificación, de la organización, del control y de la evaluación, pues vamos a tener un proceso exitoso. También es importante recalcar que lo que la burocracia necesita es tener buenos líderes, un capital humano acorde a las funciones para que realicen pues las cosas de la mejor manera y los procesos pues se lleven a cabo de forma eficiente. Siguiente compañera, por favor. Bueno, también tenemos algunas comparaciones que se ha realizado como críticas al modelo de Max Weber, ya que en muchas ocasiones en algunas organizaciones pues se tiende a malversar el tema de burocracia y a utilizarlo pues despectivamente con el fin de realizar pues un aspecto despectivo con respecto a la organización, ¿no? Entonces, las críticas que hemos resaltado como equipo de trabajo es que dentro de este modelo existe una mala distribución de las funciones, ya que pues el modelo es muy estricto, no tiene flexibilidad, existe mucho autoritarismo de parte del jefe de la organización, los procesos no son abiertos, ¿no? Nosotros pues habíamos observado en una clase pasada sobre los ciclos abiertos y pues nos dábamos cuenta que estos ciclos pues tenían
mayor eficiencia y mayor eficacia, dado que los procesos son más flexibles, se tiene pues en cuenta una evaluación respectiva, una retroalimentación también y demás. También tenemos otro aspecto importante y es que existe confusión y conflictos de competencia. Muchas veces en las organizaciones o en las dependencias, debido a que los procesos son tan rígidos, existen muchas confusiones y conflictos de competencia, dado que puede existir a veces extralimitación de las funciones o a veces omisión de las mismas funciones, lo que puede conllevar pues a que un proceso fracase. Por otra parte, también tenemos otro aspecto importante que es las competencias poco claras. En este sentido, ya que existe una desorganización, no existe un control adecuado, existen algunas confusiones de acuerdo a las competencias y a las funciones que cada miembro de la organización realiza. Por ejemplo, en las alcaldías muchas veces tiene que hacer cualquier labor o alguna función, algún funcionario de la misma alcaldía, pero pues el uno le dice, no, esta no es mi responsabilidad, esa es la responsabilidad de la otra persona. Entonces, las competencias no son claras. Por otra parte, también pues tenemos la ilusión de las responsabilidades por el mismo hecho de que el sistema no es competente, no es claro. Muchas veces pues hay ilusión de las responsabilidades, donde comúnmente pues se dice que esa responsabilidad no es mía, por lo tanto yo no debo realizarla. Y se están echando como la culpa entre las entidades para pues no cumplir con sus obligaciones. Por otra parte, también encontramos una crítica que se puede ver con este modelo y es que tienden a darse pues formas de corrupción. No en todos los casos, ¿no? Pues cabe aclarar, pero pues sí en algunos donde pues muchas veces por los amiguismos políticos o por las mismas, ¿qué se puede decir? Circunstancias, ¿no? Utilizan como para corrupción. También tenemos que el modelo puede tenderse a ser rígido, por lo que comentaba en la primera situación, que no es flexible, no hay como opción de la autocrítica para mejorar, y esto pues se tiene como crítica al modelo de Weber. Continuamos, compañera. Bueno, nosotros como equipo de trabajo, hemos realizado una reflexión crítica del modelo weberiano en el municipio de Guaitarilla. Mami, espérame, estoy ocupada. Perdón. Donde hemos hecho en primera medida el organigrama de la alcaldía municipal, donde encontramos en la cabeza al alcalde. Posteriormente tenemos dos entidades autónomas e independientes que son el Consejo Municipal y la Personería. Hemos realizado pues esta comparación a modo de reflexión y a modo de crítica, ya que es muy importante pues tener en cuenta los sucesos cotidianos corren pues nuestra vida, y pues ponerlos en práctica con los mecanismos que en la universidad pues estamos aprendiendo. Entonces tenemos que el alcalde pues es el líder de la organización, el cual pues su función es de administrar los recursos. Por otra parte, pues el consejo es una entidad, como anteriormente lo mencioné, autónoma, el cual se encarga de hacer control político al alcalde y a todas pues las dependencias de los diferentes entidades. También la personería, que es la defensora del pueblo, el defensor del pueblo, el cual está encargado de pues garantizar de que los derechos y los deberes de la comunidad pues sean respetados. Por otra parte, también tenemos el control interno, el cual es un organismo que realiza, como su nombre lo indica, control tanto al alcalde como a las demás dependencias, pues para que la organización funcione adecuadamente. Después de esto, tenemos en el mismo cuadro las dependencias que están bajo el liderazgo
de un secretario. En este caso, la primera secretaría es la Secretaría de Gobierno. En Guaitarilla existen 5 secretarías, también la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Salud. Dentro de la Secretaría de Gobierno tenemos que esta oficina lidera los programas sociales como es Adulto Mayor, Familias en Acción, Biblioteca, la Comisaría de Familia, la parte de Educación, la Unidad de Víctimas y están a cargo bajo los coordinadores de Cultura y Deporte. Dentro de la Secretaría de Planeación, de acuerdo a la investigación que se realizó, tenemos que están pendientes de la oficina de CISBEN, de maquinaria amarilla y de las obras que se realizan en el municipio. Dentro de la Secretaría de Hacienda tenemos que se encargan lo que es del predial, lo de catastro y también lo que es el almacén o el archivo. Por otra parte, también tenemos la Secretaría de Agricultura, pues en esta secretaría se tienen en cuenta todos los proyectos y programas sociales que se tienen para el desarrollo agropecuario y pecuario dentro del sector agrario, de lo que es el sector rural. Y dentro de la Secretaría de Salud encontramos a la Dirección Local de Salud, la cual se encarga de realizar todos los temas de salud y la prevención de enfermedades. Entonces, después de esto, tenemos que la alcaldía es una organización, ¿no? Y dentro de ella, pues existe un capital humano y un talento humano, el cual se encarga de realizar las funciones de acuerdo, pues, al manual de funciones y procedimientos que cada entidad territorial tenga. Entonces, acá podemos encontrar que existe una jerarquización en cuanto al grado de importancia, por ejemplo, el alcalde principal, como organismos autónomos el consejo y la personería, y las secretarías que están a cargo de los secretarios y en su cabeza mayor el alcalde. Siguiente, compañera. Por otra parte, pues hemos realizado también una conclusión de acuerdo al, al desarrollo de la actividad, en donde encontramos un poquito más arriba. Eso, gracias. Podemos pues encontrar una conclusión breve en donde encontramos algunos supuestos y algunas desventajas. Dentro de los supuestos, pues están que dentro de la crítica que se ha realizado de manera minuciosa, encontramos que existe una división prefijada de las tareas, es decir, cada dependencia realiza una actividad de acuerdo a su manual de funciones y la idea pues es prestar un servicio a la comunidad, ¿no? Por otra parte, pues también entendemos que existe una supervisión jerárquica, es decir, todas las funciones que se desarrolla dentro de la organización o dentro de la alcaldía, pues miramos que están a cargo de un jefe y el jefe es el encargado pues de organizar los planes, programas y proyectos y a su cargo pues están los asistentes y las demás personas que realizan las labores. También encontramos como supuesto es que existen reglas y regularizaciones, como en toda organización, pues se observa a manera notoria que pues las reglas están de acuerdo a las estipulaciones y a las actividades que cada funcionario realiza y a las mismas regulaciones que pues el empleo y el trabajo pues desempeñen. Dentro de las desventajas hemos tomado algunos apartes importantes, las cuales las habíamos comentado con el mismo profesor, que existe una tramitomanía pues muy rígida, muy constante, ¿no? También existe poca creatividad, ya que pues las actividades se las realizan siempre de la misma manera, o sea, no, el modelo pues no se ha cambiado, siempre es lo mismo y si pasan 10 años o 20, pues creo que va a ser lo mismo, porque pues no existe como una prestación de un servicio de manera eficiente. Por otra parte, también encontramos una desventaja que es la autoridad y la rutina. Muchas veces, pues, los mismos empleados
de acuerdo a que existe el mismo método para todo trabajo, tienden como a habituarse y a convertirlo en rutinario, y pues ustedes saben que lo rutinario pues siempre cansa, siempre agota y es pues complicado. Por otra parte, también realizamos pues una conclusión muy importante en donde pues describimos que Guaitarilla es uno de los municipios del suroccidente de Nariño, el cual depende de la agricultura en la siembra de papa, tomate, frijol, trigo, entre otros. Y pues también hemos descrito que Guaitarilla era pionero en la fabricación de fique, pero debido a la apertura del plástico y sus derivados como la fibra, pues estas actividades se han dejado de desarrollar y han pasado a un segundo plano. También con el presente trabajo, pues hemos ahondado sobre la situación social y política del municipio, donde pues el precepto es tomar la forma de organización del Estado dentro del municipio y pues se presenta el mapa mental para el desarrollo de la actividad. Como lo mencionaba, existe pues el orden jerárquico, entonces existe el manual de funciones y procedimientos y de esa manera pues es como hemos realizado pues la comparación entre el modelo de Max Weber y pues el entorno que es más próximo para nosotros, que en muchas ocasiones pues podemos ver reflejado este modelo en las cosas más mínimas, ¿no? Porque pues de ahí depende la organización. Siguiente, compañera. Ah, listo. Bueno, entonces pues tenemos que la burocracia, según Max Weber, pues tiene un origen económico en el Estado. El Estado pues debe combatir la pauperización, tiene pues medidas administrativas, medidas de beneficencia, y el Estado pues es la organización de la sociedad. También pues se dice que existe un dilema entre los intereses generales y los particulares, y existe pues un equilibrio entre lo público y lo privado. Y ya para finalizar, tenemos que la burocracia pues no contribuye con la creación de riqueza, pero pues es quien gobierna tal producción y apropiándose de gran parte de ella. Gracias, profe. Buenas tardes. Sí, compañeros, ¿sí me escuchan? Buenas tardes. Sí, Sí, te buenas escuchamos, tardes. Sí, siga. compañero. Qué pena, de mi parte pido mil disculpas. Lo que pasa es que yo tuve que viajar a mi municipio porque en estos días se celebra las fiestas en honor al Señor de los Milagros y yo hago participo de ellas. Perdóneme, compañera, perdóneme un minutico. Mientras usted habla, por favor, pónganme los nombres de los estudiantes en la pantalla, en la primera parte. Ok, profe. Ya, ahora sí ya, compañera, le escuchamos. Diga, tranquila. Sí, Eso, ahí. buenas tardes con todos, especialmente con el docente César Osvaldo. Pido mil disculpas. Lo que pasa es que tuve que viajar a mi municipio y está un poquito caída la señal, por eso no pude haberme conectado. Pero más sin embargo, estoy aquí y les voy a exponer los aspectos más relevantes, pues, sobre la teoría burocrática de Max Weber. Mi compañera, por favor, que me colabore en el mapa conceptual. Ya, listo. Yo ya tomé la asistencia, está, la calificación. Bien. Ujú. Bueno, para hacer entre paréntesis aquí, debemos conocer sobre Max Weber. Entonces, Max Weber nace en Erfurt el 21 de abril de 1864 en una familia de la burguesía liberal, siendo pues el primero de los 7 hermanos. Eh, Fue en su hogar donde recibió las primeras influencias que lo llevaron a convertirse en una de las principales figuras del pensamiento moderno, con un padre jurista y destacado políticamente. Miembro del Partido Liberal Nacional, Weber inicia sus estudios en Heidelberg y pues los deja atrás para incorporarse a la guerra. Y luego de esto, pues lo retoma y continúa en Berlín, imparte clases en la universidad
y en 1889 logra su doctorado en Derecho. Durante su vida padeció una crisis nerviosa que interrumpió su trabajo académico casi aproximadamente por 3 años. Tras el estallido pues, de la Primera Guerra Mundial, Weber participa como director de un hospital militar y es ahí donde afirma su creencia en la unidad del pueblo alemán y pues, al finalizar la Primera Guerra Mundial, este rechaza a los pacifistas y a los que creían en una revolución socialista. Bueno, como último, pues muere el 14 de junio de 1920. Aquí en este mapa conceptual tenemos aspectos muy relevantes y de gran importancia en la teoría de Max Weber. Bueno, la burocracia en sociología, carece de un sentido que le da un lenguaje usual, que se habla en la calle como un sinónimo de exceso de informalismo. De este modo podemos decir que la burocracia se vuelve muy, muy tediosa y da un sentido incierto, ¿no?, a las personas. Como por ejemplo tenemos aquí un ejemplo que dicen una palabra, vuelva usted mañana, que se lo utiliza mucho para discriminar tal burocracia, ¿no? Como lo hace este Mariano José de Larra. Y viene aquí Weber con su burocracia en la sociología, pero ya es distinto, se acerca más a la ciencia, es decir, que parte del punto de la formalidad. Pues prácticamente la burocracia es un sistema para Weber organizado, parte de una jerarquía y se rige en ciertos puntos aceptables con tal afinidad que cabe una estructura organizativa en una empresa privada. Bueno, en primer lugar, la burocracia no es un sistema ineficaz como lo plantean algunas personas. En segundo término, no se circunscribe únicamente a la administración pública. La burocracia está en todos los aspectos de la vida, ¿no? Tanto en empresas privadas, públicas, hasta en la iglesia. Los tipos ideales que presenta Max Weber para referirse a este sociólogo alemán, cabe sintetizar en dos tipos ideales. O sea, prácticamente para Weber el tipo ideal es como un fenómeno, o se podría decir que es un patrón real que estudia en un momento determinado la historia, siendo este último en tanto que ideal esencialmente interporal. Bueno, Weber pensaba que el tipo ideal no tiene por qué ser estrictamente correcto o estéticamente bello. Se puede decir moral, reprobado o feo en el mundo real de Max Weber. También Max Weber aquí nos presenta la dominación y la autoridad. Bueno, la autoridad, aquí nos presenta la autoridad tradicional y la autoridad carismática y autoridad legal para referirse pues a la burocracia. En la autoridad tradicional se basa en la pretensión de los líderes y en las creencias por parte de sus seguidores de que existen virtudes a la santidad y a las normas antiguas, como por ejemplo el feudalismo entraría en este tipo ideal. La otra autoridad que miramos es la carismática, cuando un grupo de seguidores defiende a su líder como carismático. Esto le otorga cualidades sobresalientes de naturaleza religiosa o sectarismo. Y en la autoridad legal tenemos que prácticamente se interesa por las creencias de las ordenaciones establecidas. La autoridad legal puede tomar gran variedad de formas, pero que Weber considera que el tipo de ejercicio de la autoridad legal fue la burocracia racionalizada del mundo. Bueno, siguiendo con la infografía, también tenemos aspectos relevantes para conocer más acerca de Max Weber. Por favor, compañera, me la ponen en la infografía. Bueno, aquí la teoría burocrática fue desarrollada por el sociólogo y economista pues alemán Max Weber en 1864 y 1920. Según él,
Pues la burocracia es la forma más eficiente y organización que cuenta con una línea bien definida de autoridad, tiene reglas y reglamentos claros en los cuales está estrictamente seguidos. El modelo burocrático funciona de las grandes organizaciones y examina la burocracia como un tipo de organización en las sociedades industriales y modernas. Prácticamente este modelo que nos presenta aquí Max Weber es lo que en la sociedad moderna y las sociedades occidentales hemos puesto en marcha. Las formas burocráticas de Max Weber en la administración democrática se conoce como un sistema formal de organización basada en niveles jerárquicos y funciona claramente definidas con el fin de mantener la eficiencia y la eficacia. Max Weber complementó la administración científica con su teoría en la administración burocrática, centrada principalmente en la división y en la organización jerárquica, en la autoridad y control. Para Max Weber, los altos estándares de operación y con un alto nivel de detalle de todas las tareas rutinarias que se llevan a cabo en una organización. La burocracia en la modernidad es una organización orientada a metas diseñadas de acuerdo a los principios racionales con el fin de alcanzar efectivamente sus objetivos. Las oficinas son altamente especializadas. En ello, pues, tenemos un tipo ideal que ya lo habíamos mirado antes, ¿no? Los antecedentes y pues la descripción. Para Max Weber, la forma de cómo un líder puede dar una orden y qué acciones pueden ser llevadas a cabo. Sus observaciones sobre la burocracia estaban fuertemente influenciadas por sus experiencias en los Estados Unidos. Mientras viajaba allí, conoció de cerca el papel de la burocracia en una sociedad democrática. Bueno, Weber también hizo hincapié en dos problemas: la falta de responsabilidad de los funcionarios públicos no elegidos y la tendencia burocrática inflexible en la aplicación de las normas. Por otra parte, tenemos que las tendencias modernas racionales también se preocuparon por el funcionamiento de las empresas modernas a gran escala en el ámbito político, administrativo y económico. La coordinación burocrática de las actividades, según él, es la marca distintiva de la era moderna. Las oficinas, para Max Weber, están clasificadas en un orden jerárquico y sus operaciones se caracterizan por normas impersonales. La coordinación burocrática de las acciones de un gran número de personas se convierte en la principal característica estructural de las formas modernas de organizarse. También tenemos en cuenta los tipos legítimos de la autoridad según Max Weber. Bueno, para Max Weber existe la autoridad tradicional, que ya la habíamos comentado, la carismática y la racional legal. En los principios de la burocracia, la formalización existen principios de zonas jurisdiccionales fijas y oficiales. La estructura jerárquica formal es un sistema firmemente ordenado de subordinación en la que hay una supervisión de las oficinas inferiores por los superiores. La división del trabajo en cada miembro del grupo es una función específica con la gestión especializada, formación completa y experta. La impersonalidad de los trabajadores de la organización y simplemente cumplen con sus tareas y pueden sustituirse por otros. También existe la competencia técnica y meritocracia, la elección de los empleados, las posiciones dependientes de sus méritos y capacidades, la separación de la propiedad y la gestión. Bueno, en resumen, podemos decir que prácticamente el modelo burocrático de Max Weber describe pues prácticamente un funcionamiento y unas organizaciones que examinan la burocracia en una sociedad moderna. Bueno, la administración democrática es un sistema formal que organiza y se basa en sistemas jerárquicos y funcionales claramente definidos para una eficiencia y una eficacia. Eso, profe, podríamos decir de la burocracia de Max Weber. Muchas gracias. Aló, ¿allí me escuchan, por favor? Sí, profe, sí lo estamos escuchando. Listo.
Perdonen, me quedé como bloqueado aquí con el internet. ¿Ya terminó el grupo ahí? Sí, Sí, señor, ya profe, ya terminamos las terminamos. 4 participantes del grupo. Número 1. Bueno, entonces ya queda ahí el grupo número 1. Yo considero que han hecho un gran trabajo, aunque en algunas partes, pues bueno, es normal porque todavía estamos comenzando, digamos, ya vamos casi en la mitad de la carrera, ¿no? Ya tampoco es que estemos comenzando del todo. Estamos en el cuarto semestre, ya vamos casi en la mitad de la carrera. Hay que tratar de soltarse un poco del texto y hablar más, no se note que estamos leyendo, ¿no? Pero la mayor parte de las participantes han manejado muy bien el tema. Yo entiendo que algunas cosas, claro, pues son un poco oscuras, pues hay que acostumbrarse a la terminología, a los autores. Y de todas maneras, los dos autores son autores complejos, ¿no? eh, Weber, por una parte, Weber es un autor bastante complejo, pues es un clásico del pensamiento administrativo, y Marx, pues peor, Marx es todavía más complejo, o sea, todo el mundo se las da de que es de izquierda, de que es socialista, de que es comunista, de que es marxista, digamos, en sentido general, pero entender a Marx es bastante difícil y yo dudo que muchos de los que se consideran de izquierda o comunistas lo hayan leído, porque es muy pesado, como decíamos la vez pasada. Bueno, entonces, ¿yo qué considero? Así, de lo que he escuchado. Evidentemente, eh, empezando por Weaver, ¿no es cierto? Weaver lo que hace en cierta forma, como decían las compañeras, creo que eran todas mujeres, compañeras, Weaver lo que hace es como una descripción, ¿no es cierto? Como una descripción y al mismo tiempo una definición de lo que es la burocracia, ¿no es cierto? Lo que es la burocracia. La burocracia es, como decíamos en la clase presencial, la burocracia no es un término, no lo debemos usar como un término despectivo, aunque como se ha visto en las exposiciones, pues hay unos abusos, ¿no? Sobre todo en los municipios, en el departamento, en los que en el afán de cumplir la cuota burocrática precisamente, de los alcaldes, de los gobernadores, del presidente también, no siempre se siguen esos criterios que han anunciado las compañeras. Por ejemplo, ahorita estaba oyendo leyendo en el periódico ahora temprano que en la delegación del presidente Petro que fue a Egipto ya hay dos de los delegados que fueron al Cairo acusados de acoso sexual, porque fueron allá pues al sexo, pues fueron a alocarse allá y en un ambiente tan cerrado como los países árabes, donde esas cosas son bastante complicadas, ¿no es cierto? Entonces, uno dice, ahí está, ¿no? Ahí está. O sea, desafortunadamente, los funcionarios públicos somos seres humanos, a veces demasiado humanos, y algunos aprovechan el poder para hacer cosas que no se debe. Entonces, hay allí como una contradicción, como lo plantea el grupo, hay una contradicción entre los criterios que están escritos en Weaver, por ejemplo, de cómo debe ser la burocracia, cómo debe funcionar, los criterios que debe tener de eficiencia, de celeridad, de cumplimiento, de ayudar al que se llama al ciudadano, pues a no complicarle la vida sin necesidad, pero en la práctica vemos que ocurre lo contrario, ¿no? La tramitomanía, el acoso, de los funcionarios públicos, sobre todo de los jefes, el abuso, en algunos casos el abuso, digamos, desde el punto de vista de, de- del acoso laboral, ¿no es cierto? El acoso laboral, cuando nos exigen demasiado, cuando están allí, cuando nos explotan laboralmente, especialmente eso que se está combatiendo ahora, ojalá lo logre corregir el gobierno nacional, ese problema de las OPS en las que se prestan a tantos abusos, porque el trabajador queda desprotegido totalmente, no se puede sindicalizar, no se puede agremiar, no pelea por sus derechos, tiene que callar porque si habla no lo vuelven a contratar, o sea, contratos de 4 meses, contratos de 6 meses. Yo he visto en la universidad en la que trabajo, he visto contratos de 2 meses. A veces se demoran más haciendo papeles y cobrando el sueldito de los 2 meses que lo que dura el trabajo. Eh, no, o sea, en la precariedad laboral que tienen los funcionarios públicos es tremenda. Ojalá esas cosas se corrijan. Entonces, Weaver hace toda la explicación de lo que es el sistema
administrativo desde el punto de vista de la burocracia. Para entender la burocracia, Weaver es indudablemente la estrella, o sea, es el autor clave. El autor clave para entender lo que es la burocracia es Weaver. El grupo lo ha presentado muy bien. Me gusta, aunque me quedan unas dudas desde el punto de vista formal, la presentación que hacen del caso de Guaitarilla, ¿no? De Guaitarilla. Porque hay unas imprecisiones en el gráfico. Estaba viendo el gráfico, por ejemplo, el consejo no depende del alcalde. El alcalde y el consejo son dos cosas distintas. Y creo, no estoy muy seguro porque no manejo bien esas cosas de los municipios. Creo que incluso el personero no depende del alcalde, porque el personero es el ¿cómo se dice? Es el funcionario que maneja. Profe, perdón. Sí. Como el consejo y aquí sí, de pronto, pues, no sé, ¿no? ¿Qué pasó en ese momento de organizar? Pero, pues, tenemos sí claro de que el consejo, como maneja sus propios recursos, ellos no están, o sea, no van en conjunto con la administración municipal. De igual manera, Personería también tiene su presupuesto aparte. Son entidades, son entidades autónomas. Porque el consejo hace el control político. Sí, señor. ¿Cierto? El consejo hace el control político y el personero hace el control ciudadano, digamos. El control ciudadano es el que vela por los derechos de toda la comunidad, ¿no? Sí, señor. Eso, sí. Sí, profe. Entonces serían esas en el gráfico. Yo no digo que sí, de pronto al momento de unirlo es que también un poquito difícil, profe, sí, un poquito difícil para unir porque es que el formato que usted nos dio, pues de igual manera nosotros, como yo le había comentado a usted, teníamos unas cositas que iban como en PowerPoint y otras en Word, pero quedaba mal presentarlo así, sí, señora, pero de pronto fue por eso, profe, mil disculpas. No hay problema. Solamente es para tenerlo claro, ¿no? O sea, en la administración municipal, porque como somos administradores públicos territoriales, para nosotros la administración municipal y la administración departamental tienen que ser clarísimas. Entonces, son tres poderes distintos, ¿no? El poder ejecutivo en el caso del alcalde, el poder legislativo en el caso del consejo y un poder de control ciudadano que no es una rama del poder público, pero dijéramos que sí se puede equiparar, que es el personero, que como decía muy bien la compañera, es el que vela porque se respeten y se respeten y se cumplan los derechos de los ciudadanos. Es una persona muy importante, de las personas más importantes que tiene un municipio, porque es donde uno acude, ¿no es cierto? En el caso, por ejemplo, de que el alcalde no les resuelva las cosas, obviamente. Entonces, pero, profe, perdón, yo en este caso pensaría que el personero va por encima del alcalde. ¿Por qué razón? Porque si usted, por ejemplo, se le violan los derechos que usted tiene como ciudadano, usted interpone una tutela, va directo donde el personero. Usted, todo lo que tenga que ver con los derechos humanos, va donde el personero. Entonces, yo diría que en mi concepto está como por encima del alcalde, profe, en esa situación. Sí, en importancia sí. En importancia sí, pero no es, ¿cómo se dice? Claro. No es superior jerárquico del alcalde. Claro, sí. Sí, claro. Exacto. Lógicamente, porque incluso el personero, pues él al que tiene que rendirle cuentas es a la Procuraduría, ¿no? De igual manera, pues el alcalde también de Procuraduría, Contraloría, pero pues sí, son entidades muy apartes. Sí, tienen su autonomía y obviamente se complementan, ¿no es cierto? Se complementan las tres. El personero cuida pues de que no haya abusos de parte del municipio. El consejo controla políticamente al alcalde, que las cosas estén marchando, autoriza el presupuesto, las cosas, está vigilando y está promoviendo que se hagan las obras, etcétera. Y el alcalde, pues obviamente está ejecutando su propio programa de gobierno, ¿no es cierto? Programa de gobierno y todo eso. Y el consejo está velando para que el plan de gobierno realmente se haga. El personero está viendo, pues, que los ciudadanos, pues, sean respetados conforme a lo que decía el plan de gobierno. O sea, todo son autónomos, pero todo tiene que girar alrededor de los intereses de la misma comunidad. Sí. Entonces, incluso el personero, profe, perdón, incluso el personero también está pendiente de todos los proyectos que se suben al SECOP por parte de la administración municipal. Ellos tienen que hacer un seguimiento también a esa parte.
Exactamente. Entonces ahí se ve cómo la burocracia, si funcionara bien, ¿no es cierto? Si funcionara bien la burocracia como lo plantea Weaver, entonces pues nuestros municipios estarían mucho mejor de lo que están. Exacto. El problema que tenemos son ciertos abusos, ¿no? El nepotismo, que es el favorecer a los parientes del funcionario público, digamos del alcalde, por Ujú, ejemplo. sí, El otro problema que ya lo hemos dicho, por ejemplo, es la mala calidad de los concejales. O sea, tenemos concejales que son, perdónenme la expresión, pero hay gente que son solamente caciques electorales, pero que a veces no tienen ni la mínima formación académica. A mí me ha tocado tratar con algunos, por ejemplo, en La Unión, en San Pablo, que me ha tocado trabajar con los municipios, unos concejales que no saben ni dónde están parados, no saben ni leer ni escribir. Entonces ese es sí, el problema. Entonces, sobre ese primer punto estamos claros. Y sobre el segundo punto de Marx, la forma en que Marx concibe el Estado, concibe la administración pública, concibe la burocracia también. Obviamente en Marx, el problema que tenemos en Marx, como lo planteaba el grupo, es el problema de que como él va a final de cuentas, la propuesta de Marx es acabar con el Estado y sí, proponer ¿qué se llama eso? La instauración de un Estado comunista en el que no existan las clases sociales y no exista la burocracia, ni exista el Estado mismo. O sea, al final, en el último estadio del comunismo, el Estado desaparece, porque la sociedad ya no lo necesitará. Ya no habrá clases sociales, no habrá, simplemente habrá un gobierno que se encargue de las intereses. Yo creo que se ha hecho ahí un gran trabajo, muy completo, muy bien organizado. Yo muchas gracias. quisiera preguntarle solamente una cosa antes de que me olvide. Yo veo que hay una estudiante que no está, no aparece en la asistencia. Catherine Dayana Castro, ¿me dan razón de ella? ¿Alguien sabe? ¿Está conectada o no está conectada? Porque en la asistencia no está saliendo. Parece que no, ¿no? Entonces hay que dar. Entonces ese sería el punto. El segundo punto sería, ya son las 5:40 prácticamente. ¿El grupo considera que volvamos a escuchar lo mismo de otro grupo o lo dejamos para mañana, que el grupo nos lo plantee, porque ya van a ser prácticamente las 6 y ya en 20 minutos no alcanzamos? Ya han visto cómo es larga la sustentación. Entonces, mi proposición sería terminar por ahora y seguir mañana por la mañana a primera hora con el otro grupo, si les parece. Sí, profe. WhatsApp tenemos aquí. Profe, no hay problema. Sí, profe, no hay ningún inconveniente. Entonces, el otro grupo, ¿cuál grupo fue el grupo que falta? ¿El 4? Profe, el 4. Profe, sigue el 5 y el 6, seguiría, ¿no? No, el El 4. 5 y el 6. Entonces yo diría, entonces hagamos lo siguiente. El grupo 5, si sigue el grupo 5, entonces el grupo 5 solamente hable la primera parte, o sea, Marx, y el otro grupo trabajaría el otro tema, ¿no? ¿Cuál es el otro tema? Me perdí. Max Weber. Y el otro sería Weber. O sea, un grupo sustenta Modelo de la uno burocracia. y la burocracia, listo. Y entonces así no se repite tanto la temática. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Cuál es? Sí, profe, está bien. ¿Cuál es el grupo? Listo. Muy bien. Entonces mañana Sí, los sí. grupos que faltan a primera hora, por favor. Entonces vamos a terminar 4, porque 5, entonces. ahí tenemos unos 2 estudiantes que se están quejando porque tienen problemas graves de internet también. Entonces es un poco complicado. A ver si ojalá mañana está mejor el clima, porque el internet depende también del clima. Bueno, entonces voy a dejar de grabar y mañana empezaríamos a las 8:30, por favor, ¿no? A Profe, las ¿me 8:30. escucha? Sí, señor.